y vamos a comenzar con el tema del día de hoy. La semana pasada hablamos de apostasía, si te acuerdas, pero la combinamos porque va pegada con otros dos conceptos u otras dos doctrinas siempre ligadas. Apostasía es hechura, es el trabajo del anticristo que está ya en la tierra. O sea, siempre la apostasía va pegada con el anticristo o el anticristo con la apostasía porque esa es su labor. Pero ¿cómo lo hace? ¿Cómo trabaja en la tierra? Hay personas que cuando leen o leemos Apocalipsis 13, allá cuando habla de la marca de la bestia, en el 13:11, por decir, ahí empieza a hablar de la bestia que es el anticristo. ¿Te acuerdas que tenía cuernos como de un cordero, pero habla como dragón? Es decir, es el imitador de un cordero, del cordero, perdón. Dice en el 13:13 que hace señales, en el 14 que engaña con esas señales, y dice en el 13:16 que hace que todos se pongan una marca en la mano derecha o en la frente. Y tristemente hay personas que piensan que veremos esta bestia y que nos tomará de la mano y no sé, que nos pondrán el chip, que nos pondrán... Está hablando espiritualmente, mi hermano. Todo Apocalipsis mayormente está hablando lo que sucede en el reino espiritual. Entonces, cuando habla de la marca, también es una marca espiritual. Es decir, si la marca fuera algo visible, algo tangible, pues entonces la bestia también lo fuera. Imagínate que una bestia te saliera y te agarrara. Bueno, pues ya... nadie podría resistir eso, pero la bestia es esta bestia espiritual porque la marca también es una marca espiritual. Y la bestia, el anticristo, ya está en la tierra. De estas cosas hablamos un poco la semana pasada. ¿Te acuerdas primera de Juan 2:1? Oíste que el anticristo viene, ya ahora hay muchos anticristos, pero está hablando del espíritu. Del espíritu, ¿cómo saberlo? ¿Cómo trabaja lo que decíamos ahorita? Dice primera de Juan 4:1, no creas a todo espíritu, sino probad los espíritus a ver si son de Dios. A ver, hermano, piénsalo un poco. Cuando dice probad los espíritus, ¿está hablando de que oiremos voces de ultratumba? Y entonces tenemos que probar ese espíritu. No. Mira lo que dice enseguida, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. El anticristo es un espíritu, pero en la tierra se manifiesta y habla por medio de profetas, por medio de pastores. Por eso se nos manda ponerlos a prueba. ¿Cómo hacerlo? La primera pregunta es, ¿lo estás haciendo? Es decir, ¿cómo saber que tu pastor o la iglesia a la que vas no es del anticristo? De eso estamos hablando cuando hablamos de la apostasía actual. Apostasía significa separarse, alejarse o abandonar algo. Y hay personas que piensan que no son apóstatas porque van a una iglesia cristiana. Pero hoy eso es la apostasía, no salir del cristianismo, sino pertenecer a un cristianismo que no es el verdadero, que no es el correcto. Por eso, no es cosa menor, hermano. Tú me estarás escuchando y dirás, otra vez y otra vez. Es que no es cosa menor. No hay nada más importante de qué hablar. Imagínate que estuvieras en un cristianismo que no es de Dios, que estés siguiendo al enemigo, aunque tú creas que sigues a Jesús y que nadie te lo diga. ¿Eso te parece bueno? ¿Eso te parece amor? Hay personas que dicen, es que les falta amor. Esta es la mayor muestra de amor. Esta es la mayor muestra de amor. El dejarte en el error, eso no es amor de Dios. La apostasía hoy es dejar el cristianismo correcto. ¿Cuál es el cristianismo correcto? Aquel donde empezaste cuando te convertiste. No me refiero a ninguna iglesia, sino a lo que pasó en tu vida, cuando lloraste, cuando escuchaste el evangelio, cuando te convertiste, cuando le pediste perdón. Ese era el cristianismo correcto, pero lo dejaste enseguida. ¿Por qué? Porque te invitaron a unirte a una iglesia y te uniste a una iglesia que es apóstata. ¿Sí? A los testigos, a los adventistas, a los católicos, a los pentecostales, a cualquier iglesia incorrecta, a las iglesias de prosperidad, esas que están llenas de gente. Pero eso fue
Tú crees que estás en el cristianismo y lo dejaste tan pronto, ¿sí? Solo que es un cristianismo, pero incorrecto, incorrecto. ¿Cómo darse cuenta? Por eso es tan importante las doctrinas. Por eso es tan importante leer la palabra de Dios. Por eso es tan importante creer solo la palabra de Dios. Y no tantas cosas que hoy existen, hermano. Es tan trágico, es tan preocupante. Todo lo que enseñan hoy, que parece cristiano, pero no lo es. Tanta gente que sucumbe a lo que más se practica en esta estación por la gente que habla. ¿Sabes qué es? Oren por mí. Y nos suena tan normal. Es decir, somos cristianos, ore por mí. Y tú, no oren por mí. Y la gente no se acerca a Dios. Cree que hablándonos y ya solucionó todo. ¿Sí? Y ore por mí. Y los pastores lo predican. Hablen hoy. Si ocupas un milagro, habla hoy. Vamos a tener aceite y vamos a ungir con aceite. Y tipos que ven en el cristianismo y en la ciudad de Monterrey el negocio de su vida. ¿Sí? Personas que desde otros lados hacen su programa aquí. Y claro, para que al final dicen, pues ahí te voy a dar mi número de cuenta, ¿no? Ay, es una ofrendita de amor. Pero te voy a hacer un milagro. Pon la mano en el radio. Hay un tipo que predica desde Pachuca y dice, pon la mano en el radio. ¿Sí? Y la otra ponla donde te duele. Y ahorita voy a declarar sanidad y vas a sanar. Y tantas y tantas. Yo no quiero ser grosero, hermano, pero pues son tonterías. Pero son cosas risibles que darían risa si no es porque es algo demasiado serio. Lo estás tomando a la ligera. Tu vida eterna, un eterno futuro en un infierno está en juego, mi hermano. Esto no es cosa menor. Esto no es cosa de juego. Esto no es como muchos dicen, bueno, ya el pastor que haga lo que quiera, que al cabo él dará cuentas. No, tú también darás cuentas. Todos daremos cuentas. Y lo principal por lo que daremos cuentas es por no haber estudiado la palabra de Dios. Oye, el martes nos topábamos en un hospital donde vamos a predicar. Oiga, ora por mí, pero usted puede orar. No, pero es que mi pastor dice, y mi pastor dice, y hoy lo que abunda en el cristianismo, pero mi pastor dice, y si tu pastor está equivocado, y si tu pastor es de estos que trabaja para el anticristo, ¿cómo saberlo? De eso vamos a hablar un poco hoy. Mira lo que dice Segunda de Corintios 11:3. Segunda de Corintios 11:3. Temo, dice Pablo, tengo temor, que como la serpiente engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo está hablando a cristianos. Me temo que así como la serpiente engañó a Eva, ya los haya engañado a ustedes. ¿Por qué decía eso Pablo? Dice en el 11:4, porque viene alguien cualquiera, predica a otro Jesús que el que os hemos predicado, o vienen y te dan otro espíritu. Esto es lo más peligroso. Hoy vamos a hablar mucho de esto. O recibes otro espíritu u otro evangelio y bien lo toleráis. Y así es el pueblo cristiano. Oye, es que aquel dijo, y luego viene otro, y es que aquel dijo, y luego viene alguien que predica, es que el bautismo en la Trinidad es del diablo, y me han hablado personas, oiga, ya me voy a bautizar en otro, ¿por qué? Es que escuché un programa, por el amor de Dios, alguien puede decir, bueno, pero usted también predica en radio, yo no vengo a que me creas. Yo vengo a empujarte a la palabra de Dios y a decirte que si no regresas a la palabra de Dios, tu vida está en peligro, tu vida eterna, un futuro eterno, una eternidad en el infierno. Es lo que está en juego. El cristianismo no es un juego. El cristianismo no es de a ver si le vas al PRI o al PAN. El cristianismo no es de a ver si le vas a Tigres o a Rayados. El cristianismo es a ver si conoces a Cristo verdadero o a un Cristo falso, que eso es el anticristo, un espíritu falso. ¿Cómo lo hacen? Dice Segunda de Corintios 11:13. Estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo, se disfrazan.
Nunca vas a escuchar a nadie en esta estación ni en ninguna iglesia decir, hoy, ahora sí preparen sus manos, vamos a adorar a Satanás. Nadie lo va a hacer. Todos van a decir, esto es servir a Cristo, esto es seguir a Cristo, Cristo es esto, Cristo me dio autoridad, Cristo me dio autoridad sobre demonios, Cristo me dio autoridad para sanar, Cristo me dio aceitito para sanarte, todo en el nombre de Cristo. No todos son de Cristo, son falsos apóstoles, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y dice el 11:14, y no es maravilla, es decir, no es de sorprenderse. No es para que alguien diga ahorita, pero ¿de qué está hablando? ¿Cómo puede ser eso posible? Si leyeras la Biblia, verías que eso lo anunció nuestro Señor. No es maravilla. Si el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, pues no es extraño que sus ministros del diablo, se disfracen como ministros de justicia. Es decir, iglesias donde pastorean hombres con corbata, con sacos ungidos, y lo dicen que vienen de parte de Cristo, pero son ministros del diablo, disfrazados de ministros de Cristo, con Biblia en el púlpito, con Biblia, con predicaciones sacadas de la Biblia. ¿Te das cuenta de lo que estamos hablando? No van a venir a exaltar al diablo abiertamente, vienen a engañar, disfrazados de ministros de justicia. Pero no es, dice, no es maravilla. Si eso está desde Génesis 3, ¿no viste a la serpiente? Es decir, ¿no viste a la serpiente cómo le dijo a Eva, oye, con que no puedes comer? No dijo de todos árboles, nomás dijo de aquel árbol. No, pero no pasa nada, Eva. Come, no moriréis. ¿No lo viste desde Génesis? No importa si pecas, no morirás. No importa si pecas, abogado tenemos. No importa si pecas, salvo siempre salvo. No importa si pecas, que al cabo en el purgatorio te terminas de limpiar. No importa si pecas, que al cabo los testigos somos de los 144,000. No importa, no te das cuenta, desde Génesis 3 está la serpiente engañando. Así empieza el Antiguo Testamento, así empieza el Nuevo Testamento. Mateo 4, vino el tentador y le dijo a Jesucristo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿No lo escuchas esto todos los domingos en tu iglesia? ¿No lo escuchas esto todos los días aquí en la estación? Si eres hijo de Dios, declara y decreta. Si eres hijo de Dios y estás enfermo, no, reprende esa enfermedad, reprende al diablo, dile, no la recibo. Hermano, no lo ves en la Biblia, no lo ves. Si eres hijo de Dios, dijo en Mateo 4:6, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo hablando, y nomás faltó que dijera Salmo 91:12. ¿Sabes por qué? Porque es el Salmo 91:12 el que está mencionando el sinvergüenza este. Es decir, no todo el que mencione la palabra de Dios o te predique de la palabra de Dios viene de parte de Dios. Si la tarea del diablo es torcerla, engañarte con ella. Segunda de Timoteo 4:3. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Es decir, nadie querrá escuchar la sana doctrina. Te dará coraje, así como a ti te está dando coraje. Y otra vez y solo cree que Él es perfecto. ¿Qué le pasa? Dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, deseos. ¿Deseos de qué? De sanidad, de comodidad, de dinero. ¿Quieres dinero? Ven al Señor. ¿Quieres dinero? Esas iglesias hoy abundan
¿Sí? Suena las llaves, di que ese carro es tuyo. Si pasaste por un carro y te gusta tú declara lo que es tuyo y será tuyo. Es más, puedes decirle al Señor que lo quieres, pídele el color y el modelo y será tuyo. ¿Lo has escuchado? Dice 2 Timoteo 4:4, apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, a los cuentos. Ahí un poquito antes, 2 Timoteo 3:1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. Te pedirán diezmo, nada más faltaba que dijera aquí. Vanagloriosos, soberbios, no me toques, con guardaespaldas, viajando en aviones, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, aborrecedores de lo bueno. Y aquí hay quien dice, bueno, mi pastor no es de estos. Dice aborrecedores de lo bueno. Y a mi pastor le encanta lo bueno, le encantan los buenos zapatos, le encantan los buenos trajes, le encantan los buenos carros. Es que dice la palabra, pobrecitos de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Es que lo bueno es lo espiritual, eso es lo único bueno, lo único que importa. Sigue diciendo 2 Timoteo 3:4, que serán traidores, impetuosos, infatuados, amadores, ahora sí, de los deleites más que de Dios, de las cosas del mundo, de los coches, de la prosperidad, del dinero. Pero mire lo que termina diciendo en el 3:5 Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Apariencia de piedad, es decir, tú crees que en tu pastor porque es que es muy buena gente, es que habla bien bonito y aparte mira a su familia, sus hijos tan hermosos. Eso no importa, lo que importa es la palabra que enseña y la palabra que predica. Porque si no predica palabra de verdad, dice ahí al final, a estos evita. Segunda de Pedro 2:1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán, mira lo que dice, encubiertamente, es decir, disfrazadas, enmascaradas, pero van a introducir a la iglesia herejías destructoras. Herejías, nuestra iglesia se ha llenado de herejías, sí, con versículos, un versículo o dos. Mira, puedes declarar y puedes decretar, porque en nuestra boca está la vida y la muerte, ¿ves? Puedes atar demonios, porque mira, Mateo 18 dijo que ates lo que ates en el cielo o en la tierra quedará atado en el cielo o en la tierra. Pero no habla de eso. No habla de esas cosas. Mira, hay que diezmar, porque dijo Malaquías, si no, está robando a Dios. Y herejías como, mira, si ocupas algo, oye, pero necesito a Dios. Sí, pero o sea, tú no te acerques. Para eso están los hermanos. Háblale a los hermanos. Háblales a ellos. Ellos tienen más autoridad. Ellos tienen como que entrada directa. Y si traen aceite, pues mucho más. Y si hace campañas de sanidad, pues ese ya entra de plano al trono. ¿Y tú, pues, quién eres? Tú que me escuchas, ¿quién eres? Pues nadie. Tienes que buscar un pastor, ¿verdad? Mentiras y mentiras, hermano. Herejías destructoras que te apartan de Dios. Que dice, aún negarán al Señor que los rescató. Dice en el 2:2, segunda de Pedro, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad, el evangelio de la salvación, blasfemado, pisoteado. Dice enseguida, y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Te das cuenta?
El camino de verdad, que Cristo murió por nosotros, por aquel que se siente sucio, pecador, por aquel que lo asalta la culpa, por aquel que se siente perdido y que no merece nada. Ese es el camino de la verdad, que Cristo se subió a la cruz por ti, que Cristo padeció el castigo por ti. A eso fue a la cruz. Pero el camino es pisoteado. Sinvergüenzas que dicen que Cristo fue a la cruz para que tú no enfermaras más. Mentira del diablo. Sinvergüenzas que dicen que Cristo se subió a la cruz para que tú fueras rico. Hazme el favor. Mentira del diablo. Por avaricia, dice, harán mercadería de vosotros. Pero mira lo que dice enseguida Pedro, segunda de Pedro 2:3, con palabras fingidas. Con palabras fingidas. Jamás te dirá alguien, te estoy mandando al infierno, y sin embargo te están mandando al infierno. Dice ahí, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Ellos tendrán condenación, pero todo aquel que los haya seguido lo tendrá también. Falsos maestros, ministros de Satanás, disfrazados de ministros de Cristo. ¿No te da temor? Todo lo que hemos leído hasta aquí, ¿no te da temor? Palabras fingidas, apariencia de piedad, predicarán Biblia, traen Biblia bajo el brazo, hacen campañas de sanidad, introducen encubiertamente herejías destructoras. No te van a decir, hoy vengo a torcerte la Biblia. No, pero te la torcerán. No seas inocente. No seas inocente. Y esto ya existe. ¿Cómo sabes que a esa iglesia que vas no es una de estas? Proverbios 14:12, nuestro Señor nos ama tanto, tanto, que por eso la Biblia está llena de advertencias. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final es camino de muerte. Por algo dijo el Señor, mirad que nadie os engañe, cuídense que nadie los engañe. Mateo 24:5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ven a la campaña, Cristo va a estar ahí haciendo milagros. Ven aquí a la iglesia, oh, se siente una gran unción. Oh, no sabes cuántos sanos hubo este domingo. Rabacatraca y hermanos, por el amor de Dios, despertemos. Mateo 24:11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. ¿Cómo los distingues? Muchos creen que por los milagros. Mira lo que dice Mateo 7, en el 7:22 de Mateo. 21, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos milagros? Y mucha gente cree que porque hacen milagros o echan demonios y dicen, sales en el nombre poderoso de Jesús. Iglesias llenas de demonios, endemoniados cada domingo endemoniados. ¿Por qué no le dices a tu pastor, oiga, esta iglesia está llena de demonios? ¿Qué le pasa? Dijo Jesucristo, Mateo 7:23, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hicieron milagros, echaron demonios. ¿Qué nos pasa, cristianos? Somos tan inocentes, todo nos tragamos. Cualquier fábula, oye, que el chip ya lo están poniendo, oye, pero Cristo viene pronto. No, hombre, no viene. No, hombre, falta el templo, falta el chip, falta el anticristo. No viene pronto. Cuentos, fábulas del chip y del gobierno mundial y que el anticristo hará esto y que hará el otro. El anticristo ya está. Y tiene la apostasía en las iglesias. Ahorita leímos 2 de Timoteo 4:13. Vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas, los cuentos. Oye, no, hombre, que la Kitty,
No, esa es del diablo. Y que Navidad, no, hombre, es del diablo. Porque el pino, mira, el pino era un árbol, el árbol de Tamuz. Y que esto, y puras cosas así. Y Halloween, no, no, es que antes ofrecían niños. Y cuentos y fábulas, cuentos y fábulas. Puros cuentos y puras fábulas. La marca del anticristo, ¿sabes lo que es? Mira, en Apocalipsis 13. Es la palabra 5480, la palabra marca del griego en la Strong, que significa marca o sello. Sello. Por ejemplo, a los cristianos, ¿quién nos sella? Dice 2 Corintios 1:22. El que nos ungió es Dios, el cual también nos sella y nos ha dado las arras del Espíritu. Ese es el sello, el Espíritu Santo de Dios. Efesios 1:13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo, marcado con el Espíritu Santo. Pero esa es la marca. Si la marca del cristiano es el Espíritu Santo de Dios, ¿cuál es la marca del otro? Pues es el espíritu del otro. Es el espíritu del otro. No está hablando de un sello visible. ¿O tú has visto a alguien con el sello de Dios en la frente? Pues la Apocalipsis también dice eso. No hagas Apocalipsis 7:3. No hagas daño a la tierra ni al mar hasta que hayamos sellado a los siervos de Dios. Dios marca a los suyos. El diablo también. Dios los marca con su espíritu. El diablo también. La marca a la que se refiere Apocalipsis es el espíritu del maligno, el espíritu del anticristo. Es lo que leímos ahorita en 2 Corintios 11. Recibes otro espíritu. Recibes otro espíritu. Viene alguien predicando a otro Jesús. Recibes otro espíritu u otro evangelio y todo lo toleras. ¿Te das cuenta? Es una iglesia donde te predican a otro Jesús, no el de la Biblia. Un Jesús que no castiga, un Jesús que es bien cool, un Jesús que te da dinero, un Jesús que te sana a todos, que a todos hace milagros, un Jesús que dicen, ¿cómo vas a creer que te quiere enfermo? Otro Jesús. Te predican otro evangelio. Acércate a Dios y te va a corregir tu matrimonio. Acércate a Dios y te va a hacer rico. Acércate a Jesús y vas a salir de la pobreza. Acércate a él y te va a hacer milagros. Otro evangelio. Y en este tipo de iglesias se recibe otro espíritu. Otro espíritu. De esto es de lo que habla la Biblia, porque dice 1 Juan 4:1, amados, no crean a todo espíritu, sino probadlos a ver si son de Dios, porque esos que de los que habla 1 Juan 4:1 tenían un espíritu, pero no era el de Dios. Dice 1 Juan 4:3, el espíritu del anticristo que ya está en el mundo. Hay dos espíritus. 1 Juan 4:6 habla de dos espíritus. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. El espíritu de verdad y el espíritu de error, el espíritu de Dios o el espíritu del maligno. En esto conocemos. ¿Te das cuenta? La Biblia habla de que en el mundo hay dos espíritus, el de Dios y el del diablo, y los dos se pueden recibir, los dos les puedes dar entrada. Otra vez, 2 Corintios 11:4 es lo que nos dice, personas que han recibido otro espíritu,
¿Cómo saberlo? Hay que ponerlo a prueba, a prueba, a prueba. Antes de seguir, te voy a repetir los números de teléfono aquí en cabina por si quieres marcarnos. Son el 8375-5051 y el 8375-5055. También te doy mi número de celular, es el 818-252-8607. El Espíritu de Dios. Por eso son tan malas todas las doctrinas que trae el diablo, pero que se han disfrazado de cristianas, como esas de que el templo, ven al templo. Hoy no hay templo, hermano. Hoy no hay templo. La Biblia dice que tú y yo somos el templo. Primera de Corintios 3:16. Y gente, cuando hablamos de doctrinas verdaderas, dice, bueno, déjenos así. Pero ¿cómo déjenos así? Es que el domingo voy al templo. ¿A cuál templo? ¿A cuál templo? El templo fue destruido. Y el Espíritu de Dios salió de ahí para en el Nuevo Testamento hoy dice que entra a las personas. Entra a las personas. Gálatas 2:20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, dijo Pablo. Los que son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. Por eso dice ponerlos a prueba. A los que hablan, pero también tú. ¿Cómo sabes que tienes el Espíritu de Dios o el Espíritu del otro? Probad los espíritus con la Biblia. Pero piensa, hermano, piensa un poco. Principalmente tú que perteneces a una iglesia carismática. Dios se mete dentro de nosotros. Dios pone su Espíritu en nosotros. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Hablar en lenguas? ¿Hacer ruidos como animalitos? ¿Rugir? ¿Ladrar? Piensa en Jesucristo. Piensa en Jesucristo. Jesús está dentro de ti. Jesús se tiraría al piso. Jesús se revolcaría al piso. Respóndete a ti mismo. ¿Puede ser ese el Espíritu de Dios? Que el que mueve la cabeza como reguilete, el que hace ruidos raros. Imagina a Jesús moviendo la cabeza como un desquiciado. Imagina a Jesús diciendo, raca, raca, la matraca, sarraca, lama. Imagina a Jesús haciendo eso. Si Jesús viviera dentro de ti, usa la lógica. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Qué es lo que pasaría? Una vez escuché una comparación. Imagina un guante de esos que te pones en el frío, ahí en tu ropero. ¿Qué hace? Nada, ¿verdad? Pero, ¿qué hace? Nada ahí por sí solo. Pero ese guante, si se lo pone un boxeador, va a tirar buenos golpes, ¿verdad? No es el guante. No es el guante, es del que está dentro del guante. Si ese guante se lo pone un gran pianista, ¿qué va a hacer? Va a tocar el piano como ese gran pianista. No es el guante, es la mano del pianista que está dentro. Ahora imagínate que tú eres el guante y entra el Espíritu en ti. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Depende de qué espíritu. Si entra el Espíritu de Dios, ¿te vas a caer al suelo? ¿Te vas a revolcar en el piso? ¿Vas a hacer? Hay otros que dicen, entra el Espíritu y te pones a reír como tontito. Eso hace el Espíritu de Dios. Piensa, mi hermano. Eso es lo que están haciendo algunas iglesias, algunos pastores. Ese es el espíritu de error. El espíritu de error. Y es cosa grave, grave. Hay gente que dice, pero es que yo sentí bien bonito. Hay gente que dice, pero yo sentí bien bonito y yo sentí cuando entró en mí y luego me caí. Ese no es el Espíritu de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Ve a la Biblia. Ve a la Biblia. Y mira lo que hace el Espíritu de Dios. Ayer mi hermano Alfredo, que predicó aquí, te decía lo que hace el Espíritu de Dios. Dijo el Señor, por sus frutos los conocerás. Por sus frutos.
por sus frutos. El Espíritu de Dios no te hace aullar como animal. El Espíritu de Dios no te hace dar saltos como chapulín. El Espíritu de Dios no te hace caer al suelo y rodar. Eso no hace el Espíritu de Dios. Lo primero que dice es que Juan 16:8 te convence de pecado, te guía al arrepentimiento. Ese es el Espíritu de Dios. Mi hermano, tú también que me escuchas, cuando has pecado y caes llorando de rodillas, ese es el Espíritu de Dios. Ese es el Espíritu de Dios. El del diablo es el que te dice no pasa nada. No pasa nada, salta, levanta las manos, adora al Señor, salta como chapulín. Oye, pero tenemos pecado, no importa, usted salte. Te convencerá de que no tienes pecado. Eso es lo que quiere el diablo. ¿Sí? El Espíritu de Dios te lleva a la palabra de Dios. Dice Juan 16:31, te guía a toda la verdad. Dice primera de Juan 2:27, que no tienes necesidad que nadie te enseñe. Esa es su promesa, eso es lo que hace el Espíritu de Dios. Eso es lo que hace, te guía al arrepentimiento. Ahí en tu casa, en lo privado, Mateo 6, entra en tu cuarto, cierra la puerta. A ti cuando te ha agarrado el llanto, ¿te acuerdas? Ese es el Espíritu de Dios, el que te hace sentir culpable, pero luego te da su perdón. Ese es el Espíritu de Dios. Y principalmente lo que hace el Espíritu de Dios, dice, recibirán poder. Hechos 1:8, pero no para hacer payasadas, no para tirarse al piso. Recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. El Espíritu de Dios te hace predicar, no hacer tonterías, no ir a conciertos y levantar las manos. Personas que van a conciertos se ponen a llorar. Ese no es el Espíritu de Dios. Ese no es el Espíritu de Dios. Oiga, ¿cómo lo sabe? El Espíritu de Dios no. Hoy cristianos que hoy vamos a hacer una marcha por Jesús, y se juntan en la Alameda y se van caminando a la Macroplaza. Es lo mismo. En diciembre se juntaron católicos en la Alameda y se fueron caminando al santuario. Es lo mismo. Eso no hace el Espíritu. Oye, aquellos llevaron matachines. Y los cristianos no, ellos llevaban tambores, panderos, y iban moviendo banderas. Eso sí, es el mismo espíritu de los dos. El Espíritu de Dios te haría juntarte en la Alameda y predicar el Evangelio, caminar a la Macroplaza e ir predicando el Evangelio, pararse en la Macroplaza y volver a predicar el Evangelio. El que repite, el que tiene el Espíritu de Dios no para de predicar el Evangelio. El espíritu del otro te hace invitar a la gente. ¿Quieres repetir esta oración? Ese es el espíritu del diablo. ¿Quieres recibir a Cristo en tu corazón? Date cuenta que te estoy hablando de un cristianismo que es falso, del espíritu de error. Date cuenta de eso. Date cuenta de eso. ¿Por qué es tan peligroso? Hay un pasaje, hay un versículo en Marcos 3, donde habla de una ofensa, de un pecado imperdonable. Un pecado imperdonable. ¿No te da miedo? Un pecado que cuando lo cometes ya no hay perdón. Ya no hay perdón. No importa lo demás. Ya no hay perdón. Dice en el 3:29, cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. ¡Wow! ¿Y qué es blasfemar contra el Espíritu Santo? Hay quien piensa que la ofensa es, no sé, decirle, el Espíritu Santo es esto y ofenderlo. En la Biblia hay ejemplos, por ejemplo, Ananías y Zafira mintieron al Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses 5 nos dice, no apaguéis al Espíritu Santo, pero esa no es la ofensa imperdonable. En Mateo 12 nos va a aclarar exactamente lo que es el pecado imperdonable. Mateo habla en el paralelo
del pecado imperdonable. Dice en el 12:26, si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, es porque ha llegado el reino de Dios. ¿Cómo puede alguien entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto digo, es Jesús hablando, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado. El contexto era Jesucristo echando demonios, y cuando los echó dijeron, los echa por medio del diablo, pero los estaba echando por el Espíritu Santo. Y él dijo, cualquiera que ofenda al Espíritu Santo no le será perdonado. Hoy es importante, hoy es el tiempo del Espíritu Santo. El Espíritu es la promesa desde Abraham y la promesa se cumplió en Pentecostés. Y el Espíritu Santo está en los hijos de Dios, en todos. Primera de Corintios 3:16, ¿no sabes que eres templo de Dios? Pero hay otro espíritu queriendo entrar en las personas y hacerles creer que es el Espíritu de Dios. De eso se trata el engaño. No deis lugar al diablo. No lo permitas que entre en ti. No des lugar al diablo. No dejes que entre en ti. ¿Sí? Esa es la intención del diablo, entrar en las personas que dicen, es que sí entró, sí me caí, pero sentí bien bonito, y sentir bonito no te garantiza que es el Espíritu Santo. ¿Qué te garantiza? Ir a la Biblia y ver lo que hace el Espíritu Santo. Si dices, el Espíritu entró en mí, sentí bonito, y al siguiente día, ¿qué hiciste? ¿Estás luchando contra el pecado? ¿Estás dejando el pecado? Ese es el Espíritu Santo. ¿Te convence de pecado? ¿Has llorado en tu habitación? ¿Te sientes inmerecedora o inmerecedor del perdón de Dios? Ese es el Espíritu Santo. Sales a predicar a la calle, le predicas a tu esposo, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros. Ese es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no te hace hablar ni ladrar como perro. El Espíritu Santo no te tira al piso. Esto es cosa seria. Confundir a Dios, confundir al Espíritu de Dios con el Espíritu del diablo, ese es la ofensa al Espíritu Santo. Esa es la blasfemia imperdonable, el pecado imperdonable. Si un pastor de Dios hace algo hoy y tú dices, ese viene de parte del diablo, ese es el pecado imperdonable. Y viceversa también. Si hoy hay alguien que viene de parte del diablo y hace campañas y puede sanar a alguien y tú dices, gloria a Dios, y era el diablo, ese es el pecado imperdonable. Confundir el Espíritu Santo de Dios con el espíritu del diablo. Imagínate. De eso se trata. Esa es la guerra espiritual. Esa es la guerra espiritual. Te están engañando, mi hermano. Te están engañando. Mirad que nadie os engañe. Mateo 24. Vendrán muchos en mi nombre. Dice segunda de Tesalonicenses 2:9. Vendrá aquel inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás y viene con gran poder y señales y prodigios. ¿Cómo distinguirlos? Por sus frutos. ¿Cuál es el fruto? El mayor fruto de alguien que va a predicar es que predica
el evangelio, es que predica la sana doctrina, es que ataca el pecado. Ese es el mayor fruto. No es si en una campaña de sanidad hacen milagros, ese no es el fruto. Ese no es el fruto. Lo que hace o te indica que alguien viene de parte de Dios es porque predica el evangelio, es porque predica contra el pecado. Eso es, eso es. Si la gente se arrepiente, si la gente llora, si la gente pide perdón, pero no se puede ver ahí. Tiene que ver con el día siguiente, con lo que pasa en las personas, con vencer el pecado, por vencer el pecado. Cuídate, mi hermano. Mira de lo que hoy hemos hablado, de iglesias que en el rótulo dicen, este es el castillo del príncipe, esta es ven aquí a la casa del rey, ven acá a la casa de alabanza, ven aquí al refugio del Mesías, ven aquí al templo. Templos, le dicen templos a algo que no es templo. Es decir, así dicen en el rótulo, en el anuncio. Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Testigos e hijos de Jehová, Dios. Iglesia de San Pablo, de San Pedro. Eso dicen. Pero cuando entras, ¿cómo saber que lo es? No todo el que dice que viene de parte de Dios, viene. No basta con que entres y esté un tipo con su capa blanca. No basta con que entres y esté un tipo con sus zapatos de lujo y boleados. No basta con que entres y esté su corbata ahí. No basta con que entres y esté leyendo palabra de Dios. No basta con que entres y predique de algún versículo bíblico. No basta. No basta. No basta. Tenemos que poner a prueba los espíritus. Cuando dice los espíritus, se refiere a los espíritus que están en los pastores que predican. Es una orden. Si tú no lo haces, estás desobedeciendo a Dios. Porque Él dijo ponerlos a prueba. Ponerlos a prueba. Y no hay otra forma más que leyendo la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios es obligación para todo cristiano. Para todo cristiano. Llegarás ante Dios un día. ¿Y cómo crees que seremos juzgados? De acuerdo a la palabra de Dios. Escúchalo bien, mi hermano. Mi hermano, escúchalo bien. Tú que te tiras al piso y no tienes el Espíritu de Dios, porque ese no es el Espíritu de Dios, llegarás un día ante Dios y te dirá, ¿por qué hacías eso? ¿Y tú qué le dirás? Es que mi pastor me dijo. No, con la palabra de Dios. Dígame usted, ¿en dónde alguien recibía el Espíritu de Dios y se tiraba al suelo? Dígame usted dónde alguien recibía el Espíritu de Dios y aullaba como animal. Dígame usted en dónde recibía el Espíritu de Dios y hacía las payasadas que usted hacía en el nombre de Cristo. Por eso dice el Señor, por causa de ustedes, mi nombre es pisoteado entre los gentiles. Tanta gente que ve hoy a esas iglesias carismáticas y dice, no, si ese es Dios, no, yo mejor me quedo acá con mi virgen. Está peor. Mira lo que hacen, cosas que dan miedo, ladran, aúllan, se suben uno encima de otro. ¿Qué es eso? Dios es un Dios de orden. Hablan en lenguas que nadie entiende. El Señor nunca hizo eso. El Señor jamás hizo eso. Ni el Espíritu de Dios hace eso. El Espíritu de Dios en Hechos 2. ¿Sabes por qué habló en otras lenguas? Lee Hechos 2. Porque había ahí pertos, medos, edomitas, de África, cretenses, tantas
personas que hablaban idiomas distintas, y Dios es tan grande que a todos les habló en su idioma. Pero hoy, ¿por qué me haría a mí? Aquí en radio, imagínate que yo estoy predicando y de repente me pongo como un loco a decir, arraba, raba, raba, traca, la matraca rica, la barbacoa, Rambo, agarra la bazuca, Rambo, terra, barrigo. Hermano, por el amor de Dios, abre los ojos. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve eso? Eso no lo hace el Espíritu de Dios. Despierta. Cuando la Biblia dice lenguas, se refiere a idiomas. Si el Espíritu te hace hablar en lenguas, te hace hablar en inglés, en japonés, en idiomas conocidos, sin haberlos estudiado, sin haberlos escuchado. Pero ¿sabes por qué lo haría? Porque de pronto hay un chino cruzando por la calle y el Señor quiere que escuche las maravillas de Dios, y a personas como tú y como yo, el Espíritu de Dios los puede hacer hablar en lenguas. ¿Por qué le va a decir cosas que no entienda el pobre chino? Se le van a quedar los ojos cuadrados. Hermano, ten cuidado, ten cuidado, ten mucho cuidado. Tu futuro eterno está en juego. No confíes en lo que te enseñan con un versículo o dos. No confíes tampoco en todo lo que yo te he dicho hoy. No soy nadie para que tú me creas. No me conoces a mí. Pero yo solo tengo un consejo. Ve a la palabra de Dios. Pueblo de Dios, regresa a la palabra de Dios. Siéntate en tu mesa, estúdiala, léela, enséñala a tus hijos, platícala con ellos, gózate con la palabra de Dios. Eso hace el Espíritu de Dios. Eso hace el Espíritu de Dios. Si tú eres de los que te caes y tienes el Espíritu de Dios, ¿nunca te has preguntado por qué nunca te has caído esperando el camión? Ahí no tienes el Espíritu de Dios. Solo está el domingo en la iglesia. Oh, ten cuidado con esas ideas. Dios te bendiga y nos escuchamos la próxima semana si Dios quiere.